Ya, entonces, te consultaba sobre el tema de ¿qué opinas tú del rol que ha ejercido en estos 20 años las empresas sanitarias en vistas de que, por ejemplo, ellos, en gran parte del agua de saneamiento y de consumo humano, son los principales distribuidores a lo largo del país? Y además tienen también un lucro garantizado por ley. Y hoy día, como dato, Agua Andina le está arrendando agua a la Asociación de Canalistas, creo que hasta con un contrato hasta febrero. Entonces, ¿cómo ves tú el rol de la sanitaria durante estos años y bajo esta nueva ley que va a garantizar el derecho humano al agua y en que aparentemente ellas van a quedar en una situación favorable con respecto a otros usuarios? Mira, lo primero que hay que señalar es que las sanitarias son privadas porque fueron privatizadas las empresas públicas de agua potable. Las empresas públicas de agua potable estuvieron hasta el segundo gobierno de la transición hacia la democracia, en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, con el argumento o con la excusa de que el Estado no tenía plata para hacer el tratamiento de aguas, el saneamiento, se privatizó, dijo que las privadas lo podían hacer y que había que privatizar aquello. Lo que Claro. obviamente fue un engaño a la ciudadanía. Los sindicatos de las sanitarias en esa época lo denunciaron. Nosotros hemos hecho entrevistas con muchos de los sindicalistas antiguos de EMOS, por ejemplo, que hoy día es Aguas Andinas, y nos han señalado que en el fondo fue el gran cuento porque tenían en el fondo armada el negocio con una serie de empresas. Y lo que ocurrió es que fueron los gobiernos de la concertación los que privatizaron los sistemas de agua potable rural, perdón, de agua potable Pero, urbano, los grandes claro, negocios. Y exacto. lo peor es que no solamente se privatizó la empresa, porque, en fin, en algunos otros países se ha privatizado la empresa del servicio, es decir, la que administra la red, la que administra la provisión del agua, la que administra el alcantarillado y el saneamiento, pero no, acá se privatizó el agua, también el insumo. Por lo tanto, el Estado no solamente perdió la empresa del servicio, sino que perdió el recurso natural. Claro. La base de ese servicio lo privatizó junto con la empresa. Es decir, Entonces, el derecho de aprovechamiento de agua forma parte ahora también de exactamente, de la misma empresa. de la empresa. Entonces Claro, no quedó como un bien público, porque por último el Estado se debía haber quedado con ese capital que es el agua y que además está definido como un bien público, pero privatizó todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hubo un proceso digamos, de privatización con actores internacionales como Suez, que es una empresa grande, Thames sí. Water, que es una de las inglesas que empezó con la privatización del agua en el gobierno de la Thatcher en Gran Bretaña. Y después, bueno, hasta el grupo Luxic tenía una de las empresas, la Aguas Antofagasta, y posteriormente se transnacionalizaron todas. Hoy día es Val, es Bio, etcétera, las compró los fondos de pensiones de los profesores canadienses, el Ontario Teacher Pension Plan. Sí, Que además es absurdo porque en el fondo ponen su plata en inversiones en agua potable privada en Chile y los profesores son contrarios a la privatización de las aguas, o sea, genera todo tipo de distorsiones. distorsiones, Entonces, sí. lo que ocurrió en ese caso es que todos los chilenos pagamos el saneamiento, porque a la cuenta que teníamos todos nosotros de agua potable, alcantarillado, se agregó el saneamiento y por lo tanto lo estamos pagando todos ellos. Y no me vas a decir que el Estado de Chile no tenía la posibilidad de hacer exactamente lo mismo, de agregarnos un tercer ítem en la cuenta del agua potable que dijera saneamiento. Por lo Claro. tanto, fue la gran mentira. Y hoy día el gran problema que tenemos es que el agua es cara, es el beneficiado de derecho humano a la garantía. Ellos le diga a los canalistas o a otros sectores que el negocio del agua
el servicio de provisión de agua potable es una concesión de servicio público. Por eso la fijación tarifaria cada 4 años se hace en relación a lo que cuesta abastecer el agua y lo que cuesta la inversión de la expansión de las futuras redes. Y claro, para que hubieran sectores privados interesados se les puso esta renta mínima de 6%, pero la verdad es que todas, con excepción de creo 2, todas están obteniendo mucho más que el 10%, incluso han obtenido hasta 24% de retorno. Eso significa que en 4 años pagaron toda la inversión. Claro, y en este contexto... Y eso no les han cortado ese escándalo. Nosotros somos partidarios de bajarlo a nivel en una primera etapa, de bajarlo a nivel de lo que son las tarifas internacionales. En el caso de Inglaterra es del orden del 0,4, 0,5, del 4 o 5% de rentabilidad, no más que eso. Nunca 2 dígitos, y acá estuvo mucho tiempo en 2 dígitos. Y claramente nosotros somos partidarios de iniciar un proceso de recuperación de las aguas, con el objeto de que de una u otra forma lo que tú tengas es que las últimas privatizaciones que se hicieron a través de concesiones de largo plazo durante el gobierno de Lago, esas se venzan una vez que se cumplen los periodos de los años de concesión, que entiendo que eran 30 años, una vez que se cumplan, vuelvan a ser un servicio público, y ahí puede concesionarse el servicio público del abastecimiento, pero se recupera y el Estado mantiene el agua. El agua, claro. Y posteriormente recuperar los otros servicios sanitarios. Claro. Y el otro gran desafío que hay, que creo que es antes que la recuperación de los servicios de las grandes ciudades, es realmente establecer sistemas de agua potable y saneamiento seguros y de calidad en el sector rural, porque son esos sectores los que hoy día están abandonados por el Estado y están siendo abastecidos por camiones aljibe, claro. En lo que es, como tú nombrabas la cifra, en lo que es el sistema más caro de abastecer agua a la población. El camión aljibe es mucho más barato hacer bomba, hacer estanque y hacer la tubería, y no claro, estar proveyendo agua a través de camiones aljibe, que es la alternativa más cara y de más mala calidad. Yo quería nombrar la cifra, por si no se... entre el 2014 y el 2017 se han gastado cerca de 110.000 millones de pesos en camiones aljibe, y que uno piensa que esto podría ser en el norte, pero gran parte de los camiones aljibes es Biobío, la Araucanía, Chiloé, y es algo absurdo, digamos. Yo creo que esa es la palabra. Negociado. Y hay un negociado atrás. Sí, y también te quería preguntar ¿qué opinas tú de este negocio de los camiones aljibe? Hay un libro que se llama, que sacaron la periodista Alejandra Carmona con Tania Gress, que es el negocio del agua. Ella explica muy bien el tema del negocio de los camiones aljibe. Ellos denuncian también que dentro de la región de Biobío y Araucanía hay verdaderas colusiones en torno al negocio del camión aljibe. ¿Qué te parece eso? Absolutamente. Bueno, nosotros trabajamos harto con la Alejandra y durante todo el periodo que ellas las ayudamos harto con información y todo durante el periodo que ellas escribieron ese libro, y la verdad es que es un escándalo. Alberto Arellano de CIPER Chile también hizo varios artículos de investigación sobre el tema del negocio de los camiones aljibe. La verdad es que están pagados por el Ministerio del Interior, en la mayoría de ellos son plata de todos los chilenos, y es una vergüenza, porque esas platas perfectamente podían haber servido para mejorar los sistemas de agua potable rural, sí, y al mismo tiempo concederle y devolverle los derechos a muchas asociaciones de agua potable rural que tenían sus derechos de agua, que quedaron en Econsa, que es una empresa que administra la Corfo, y que finalmente nunca les devolvieron el agua a estas asociaciones de agua potable rural. Varias de esas aguas incluso las tenía Aguas Andinas o las sanitarias privadas en las ciudades. Entonces acá hay mucho que cortar, hay mucho que transparentar, hay mucho que devolver, con el objeto que hoy día aproximadamente 1 millón de personas en Chile que tienen problemas de acceso al agua, y mucho más de personas que tienen problemas de que no tienen alcantarillado,
y obviamente no tienen saneamiento, ahí tenemos una tremenda deuda para todos los chilenos, dado que no nos olvidemos el derecho humano al agua potable y saneamiento es un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Y hoy día en el sector rural no tenemos alcantarillado y obviamente no tenemos saneamiento, por lo tanto ahí hay una tremenda deuda, hay un tremendo elemento que trabajar. Nosotros hemos señalado en la estrategia de reactivación verde, en la estrategia de reactivación socioambiental, nosotros planteamos que debiera ser una prioridad del Estado de poner lucas, hacer inversión, crear empleo, en construir toda la infraestructura de agua potable y saneamiento que falta en el país a las poblaciones rurales, principalmente semiconcentradas y aisladas. Ahí hay una tremenda inversión, hay una tremenda compra de materiales, bombas, cemento, bombas solares para bombear, hay una tremenda generación de empleos locales y obviamente un tremendo beneficio social y sanitario. Claro, a personas que en la mitad de la pandemia no tienen seguridad hídrica para lavarse, para cocinar, para lavar la ropa. O sea, realmente es una prioridad, pero no se ha hecho nada. Y ahí, disculpa, hace poco hubo un fallo de la Corte Suprema sobre el Tribunal de Valparaíso, en que a la gente de Petorca le estaban asignando 50 litros por persona a día, y ellos, bueno, acudieron a la justicia para que se lo subieran a 100, y finalmente el fallo los favoreció a ellos. ¿Tú crees que hay que también, además de, porque este concepto de derecho humano al agua tiene que, a mi juicio, ir ligado a un número? Tenemos que fijar cuál es el mínimo vital por persona a día. El número de Naciones Unidas, el número de 100, ¿ya? De 100 litros segundo, 100 litros persona mundial de la salud. Esa es la necesidad de agua por persona, si tú te vas a tomar en cuenta lo que bebe, lo que necesita para higiene, lo que es básico, lavado de ropa, etcétera, etcétera. Son establecida y recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y ese debiera ser el estándar mínimo. Claro, porque si uno revisa comunas, hay comunas de mayor estrato socioeconómico que llegan hasta 1.200 litros persona a día y van a entrar en este régimen a través de las sanitarias grandes, y hay otras comunas como San Pedro que llegan a 45 o a 50 litros persona a día. Entonces, ¿tú crees que hay que hacer una diferenciación, que hay que asegurar un número básico de 100 litros y sobre eso hay que empezar a cobrar, digamos? Porque ya estamos cubriendo, digamos... Yo creo que hay que penalizar, así como hay empresas que emiten más de la cuenta. Yo creo que eso es un abuso de algunos sobre el bien de todos, y eso tiene que ser, primero creo que tiene que ser prohibido. Que una persona consuma 1.000 litros diarios no es aceptable en la situación en la cual estamos. Gandhi decía muy claramente, el mundo es un gran plato. Si hay algunas personas que sufren hambre, es porque algunos comen más de la cuenta, otros comen más de la cuenta. Claro. Entonces, hoy día que en la ciudad, yo no sabía que eran 1.000 litros, lo que yo supe, tanto por Aguas Andinas como por la Junta de Vigilancia, es que habían sectores poblacionales en barrios que ya sabemos cuáles son, o comunas, que estaban del orden de 500 litros persona al día, lo que obviamente es totalmente abusivo. Eso son varias duchas, son piscinas, son de unos prados enormes, o sea, no tiene ningún sentido, y eso tiene que ser cobrado. Eso no es derecho humano, no es nada de eso. No, yo creo que el derecho humano debiera estar establecido en torno a los 100 litros. Yo entiendo que en algunas zonas como Copiapó y todo puede haber un ajuste hacia menos, acordado con la población para que alcance para todos. Lo importante es que alcance para todos. Y creo además que el Estado de Chile y los privados, el Estado de Chile tiene que hacer un tremendo esfuerzo en normar la eficiencia y el reuso. No es posible que en Chile los municipios, en ciudades como Antofagasta, incluso Santiago, estén regando los pastos y los parques con agua potable. En todo el mundo, esos prados y todo se riegan con aguas grises. No es el agua del alcantarillado, del WC, pero es el agua de la ducha, del lavatorio, o sea... Esa es el agua gris para que entienda la gente, claro.
aquí tiene que haber un tratamiento o un uso de aguas grises, que es el agua de la ducha, del lavado de pelo, del agua de ropa, que se puede utilizar en regar áreas verdes de ciudades, incluso en la zona agrícola, y obviamente el agua potable debiera ser para los usos que necesitan agua potable, tomar, Claro. preparación de alimentos, etcétera, etcétera. Y en el caso del sector industrial, debiera haber normas de eficiencia en el uso. No podemos, en el caso de la agricultura, en el cual el orden de eficiencia es 30%. Exacto. El resto también que percole en algunos lugares, pero si tenemos estrechez, debiera haber al mínimo que haya entre un 50 y un 70% de eficiencia. ¿Para qué decir la minería? ¿Para qué decir industrias de alimentos? O sea, debiera Claro. haber normas de eficiencia y de reutilización de agua en los Ahí, distintos procesos industriales. ahí, Sara, hay un tema muy interesante porque cuando la agricultura se tecnifica, por ejemplo, el riego por goteo que llega superior a 90% de eficiencia, lo que han denunciado algunas organizaciones como Modatima, por ejemplo, es que ellos tienen un derecho de agua, pero en vez de devolver esa agua que les sobra, por tener un sistema más eficiente de riego, amplían sus hectáreas, en este caso de Palto, que es el caso que comenta el niño en Petorca. Entonces, también hay un tema que la tecnología tiene que también ir asociado a una devolución de esa agua que está sonando, O sea pienso que hay yo. dos elementos, o sea, hay dos elementos. Hay un caso, que a mí me parece uno de los más graves, eh, que tiene que ver con Copiapó, donde hay empresarios agrícolas que han tecnificado el riego con platas de la Comisión Nacional de Riego, es decir, plata de todos los chilenos, han mejorado su eficiencia en el recurso hídrico y enseguida han vendido el resto del agua a las mineras. Eso creo que es simplemente inaceptable, porque en el fondo lo que ha ocurrido es que están triplemente subsidiados. Tienen un bien de todos los chilenos que están utilizando, le piden plata a todos los chilenos para mejorar la eficiencia, y el agua que es de todos los chilenos la venden, ganan un extra y se la entregan a las mineras, Claro. que no devuelven el agua a la cuenca. El proceso minero contamina el agua y por lo tanto queda como un residuo tóxico, por lo tanto es la cuenca completa la que pierde esos recursos. Entonces, esos casos son graves. Ahora, si hay una persona en el caso de Petorca y va a solicitar un fondo a la Comisión Nacional de Riego, nosotros entendemos que al menos parte de lo que ellos ahorran debieran devolverlo a la autoridad, con el objeto de que la autoridad pueda proveer de esa agua a los campesinos de la parte baja de la cuenca que quedaron sin agua. Exacto. O sea, ahí no hay reciprocidad ninguna, y por lo tanto aquí seguimos viendo de que las lucas chorrean para arriba y no chorrean para abajo. Exacto. Mira, la última pregunta que te quería hacer respecto al agua, porque quería también abordar el tema del cambio climático. Que tú muy bien mencionaste que el agua está privatizada en la gestión. Es decir, por ejemplo, el Código de Aguas dice en alguno de los artículos, que no me acuerdo el número, pero sí lo tengo, que cada titular dentro de las organizaciones de usuarios, que son las juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de agua, para que la gente que está viendo entienda. Dentro de esa democracia en torno a los usuarios del agua, el Código de Agua dice explícitamente que cada titular tiene un voto por acción. Por lo tanto, los que no tenemos derechos de agua, no tenemos voto ni voz en cuanto a la democracia ni a la gobernanza del agua. ¿Cómo se puede mejorar esto? ¿Tú crees que hay que generar una especie de organismo de cuenca, por ejemplo, donde estén todos los actores Absolutamente, involucrados? ¿Cuál es la propuesta que absolutamente. ustedes están manejando, por ejemplo? O sea, primero no hay democracia. Un sistema donde es una acción un voto y no una persona un voto, no es democrático. Eso es feudal o monarquía o lo que sea. Pero eso reproduce la inequidad y por lo tanto no es igualdad de derecho a voto, no es una persona un voto, no es democrático.
Claramente, Y las juntas de vigilancia no son democráticas. Y por lo tanto, los que tienen los derechos no consultivos, las hidroeléctricas, se van a incluso, digamos, tener mayor poder que los agricultores porque tienen más litros por segundo. Entonces, es una reproducción del poder y por lo tanto no hay una gestión democrática. Y esa institucionalidad debe cambiar porque además no es posible que la cuenca, además de que los derechos de agua estén privatizados, además que el bien esté privatizado, no es posible que la gestión de la cuenca, que es mucho más del agua, esté manejada por los dueños del agua. Y que además dentro de estos dueños del agua, el pobre campesino que tiene medio litro por segundo, media hectárea, qué sé yo, está sonado, siempre va a estar perdiendo porque no tiene voto, ¿cachai? Y además que exactamente. el municipio o el que tiene el emprendimiento turístico y que lo van a dejar sin agua y qué sé yo, no tiene ninguna posibilidad. Entonces, aquí claramente el modelo que debe hacerse y que además está recomendando hasta la OSD en la evaluación de desempeño ambiental de Chile es la gestión integrada de cuenca. Y con otra gobernanza, que es una comisión de cuenca donde están representados los que tienen concesiones de agua, pero también está representado el Estado, están representados los técnicos y académicos que van a velar por que los caudales sean los adecuados, está el municipio, están las organizaciones ambientales, están los que representan las áreas protegidas, etcétera, en los Claro. balnearios, el O sea, balneario a la orilla del río, el camping, o sea, esta tiene que transformarse en una gestión democrática de la cuenca. Y claro. desde el inicio de la cuenca hasta el fin de la cuenca, porque es Hasta la muy fácil que desembocadura. los de la primera sección del río Maipo, del río Aconcagua, se queden con todo el agua y el que está en la tercera sección se chupa el dedo. Y ya Exactamente. tenemos el caso de la cuenca del río Aconcagua, donde son verdaderas guerras mundiales en el momento de la asignación de los recursos, porque obviamente hay un abuso entre los que están primero en cuanto a cantidad y a calidad del recurso. ¿Y para qué decir las mineras? Los conflictos que han tenido los agricultores con las mineras en las cabeceras de cuenca son brutales. Sí, ahí Entonces está. hay una reproducción de la inequidad en la gobernanza del agua, que como tú muy bien decías, hay que directamente transformarla. No Eso es sería, sustentable, no es democrática. claro, eso de como tendría que haber un itinerario, porque ahora está la reforma del Código de Aguas, va a haber la nueva constitución, y después vamos a tener como país, digamos que crear esta nueva institucionalidad que permita que bajo organismos de cuenca, consejo de cuenca, como se llame, una institución que ordene este tema y genere lo que tú bien comentas, esta democracia real en torno a las cuencas. Entonces, Así es. Y entiendo con yo que hay un criterios de camino, protección, claro, entiendo que hay claramente. un camino muy largo que recorrer todavía. Pero yo Siendo que, creo que los principios de gobernanza democrática sobre los bienes públicos tienen que quedar en la Constitución como principio. exacto, Porque mira, en la reforma del Código de Agua, eh, la verdad es que no fue muy recomendable para poder sacar la reforma del derecho humano al agua, los usos prioritarios, cambiar los derechos por concesiones. No fue muy recomendable poder cambiar en todos los artículos referidos a las organizaciones de usuarios, porque no, esa habría sido la guerra mundial. mm, Entonces, tiene que quedar establecidos nuevos principios de la gobernanza de los bienes comunes en la Constitución. Y exacto, después esos principios harán obligatoriamente que la ley sea cambiada, pero cuando tú ya lo tienes en la Constitución, no te van a llevar al Tribunal Constitucional, ¿te fijáis? exacto, claro. Entonces eso hay que dejarlo en la Constitución, la gobernanza sobre los bienes comunes, la estructura, la representación, quién representa el interés Claro. público, quién representa los intereses de la integridad de la naturaleza, eso tiene que quedar en la Constitución. Claro, y bienes comunes no solamente el agua, es la naturaleza, la Así es, tierra, etcétera, el aire, los minerales, etcétera, el claro, borde los mira, costero, etcétera. exactamente. Pasando al cambio climático, ¿cómo evalúas tú el actor de Chile como Estado y como gobierno? Por ejemplo, lo que pasó con la COP25, que bueno, tuvo algunos inconvenientes también por el tema del estallido social que se tuvo que realizar en Madrid. ¿Cómo tú evalúas el comportamiento de Chile ante estos organismos y con los compromisos que ha adquirido en tema de cambio climático? Mira, yo creo que hay que ser súper honestos ¿Mm? y a varios no les va a gustar.
¿Ya? pero si tú comparas los compromisos con el Acuerdo de París del gobierno pasado en la primera NDC y comparas con la NDC, la Contribución Nacionalmente Determinada que presentó este gobierno de derecha, es ¿Sí? mucho mejor. Eh, hay mejores compromisos climáticos, hay una apertura hacia temas ambientales y sociales de adaptación más amplio que el anterior, y por lo tanto yo diría que en ese caso el gobierno anterior debiera reconocer que este gobierno tiene mejores compromisos climáticos, aunque el otro gobierno se consideró más progresista. Exactamente. Primer tema, en cuanto a mitigación, compromisos de reducción de emisiones. El gobierno pasado se comprometió, el año 2014-2015, se comprometió a una reducción de emisiones que estaba sujeta al crecimiento del PIB. O sea, si Chile crecía menos, bajaban los compromisos. Lo que este gobierno comprometió son reducciones absolutas. Por lo Claro. tanto, no están condicionadas a que el PIB vaya a ser medio y le bajáis menos y podéis emitir más. O sea, Segundo punto, ¿sí? este gobierno puso un pic de las emisiones el año 2025. Es decir, de aquí a 5 años solamente pueden seguir subiendo un poco las emisiones, pero el 2025 se corta y de ahí empieza la curva de bajada a ser carbono neutral el año 2050. Hacer carbono neutral. Eso es mucho, mucho mejor de lo que plantea el gobierno pasado, que no tenía fecha límite, no tenía un presupuesto total y un quiebre de la curva, y por lo tanto quedaba el chuteo entre un gobierno y otro. Un tercer elemento es que la NDC ahora incluyó los contaminantes locales, la reducción de los contaminantes locales. Eso es clave para las zonas de sacrificio, Es lo que hablábamos al porque va a ser, principio, claro. claro, entonces va a significar reducción de material particulado y todo lo que es percursor, NOx, lo que es percursor de problemas vinculados al tema de calentamiento global. Entonces, en temas de mitigación, claramente es mucho más progresista que la del gobierno anterior, y en temas de adaptación, mucho más progresista. ¿Tú crees Estableció protección de humedales, estableció estrategias para todas las cuencas del país al año 2030. Nosotros hubiéramos querido más. Estableció la restauración a escala de paisaje de varios miles de hectáreas, y yo te diría que las dos cosas en las cuales guateó y que nosotros criticamos mucho es lo primero, en que la reforestación va a ser principalmente con bosque nativo, pero no mayoritariamente. Y el ya? segundo, que no se incluyó la protección de los glaciares, que son absolutamente claves para el tema de la seguridad hídrica, que es la principal vulnerabilidad que tiene Chile frente al cambio climático, es la vulnerabilidad hídrica. Y entonces se planteó el tema de los agua potable rural y de las estrategias de cuenca, pero no se planteó la protección de los glaciares, por ejemplo. Y nosotros creemos que eso Es ese importante, es un sí. tema que obviamente está el lobby y la medida detrás, pero es un ausente. Pero raya para la suma, es un compromiso más ambicioso que el gobierno anterior, Más sin duda. ambicioso, sí. Y este tema de la carbono neutralidad que está planteada al 2050, tú mencionas que hay un compromiso de bosque nativo, ¿cierto? De incorporar más hectáreas de bosque nativo. ¿Qué pasa con los monocultivos ahí? ¿Entran Bueno, en la ecuación? nosotros, mira, en Chile lo más relevante hoy día, nuestras emisiones, ¿dónde están? Están en sector energía. 78% de las emisiones de Chile es sector energía. Y eso Termoeléctrica es carbón. termoeléctricas a carbón, principalmente el 80%, o sea, el sector energético de generación, la industria de energía es 41, algo, y de ese 41 para algo, el 80% son las carboneras. Y el otro 31, algo son el transporte. Pero el sector energía en Chile es el filete. O sea, donde nosotros tenemos que reducir es el sector energía, transporte, industria de la energía. Y el resto, bueno, industria de alimentos, cemento, minería, etcétera, etcétera, tiene un cierto porcentaje, pero es menor. Y donde tenemos la posibilidad de reducir es captura. Y captura son bosques.
Entonces, claro, por eso que es tan importante el tema de la captura de CO2 y por eso que podemos ser carbono neutrales, porque si reducimos el 78% y en el resto, que en el fondo el filete, no vaya a ser que la señora Juanita va a lograr, porque la señora Juanita debe ser en total un 8, o sea, no es el esfuerzo ahí, el esfuerzo son los grandes consumidores de energía y las grandes empresas generadoras y el transporte. sí, Y entonces, los sumideros es la otra parte de la ecuación. Y en los sumideros, primero tú necesitas conservar la superficie forestal que tenemos, particularmente de bosque nativo, que es hoja perenne, etcétera, etcétera. Y también plantar. Pero la plantación no puede ser mayoritariamente o totalmente de monocultivo, porque el monocultivo tiene problemas serio vinculado al tema del estrés hídrico en los territorios que se plantea y el peligro de los incendios forestales. Si claro. nosotros plantamos, que es lo que tenemos comprometido, 200.000 hectáreas, y resulta que en un verano, como en el verano 2017, se nos queman 600.000 hectáreas, o sea, perdemos Hay un 3 veces retroceso. más y quedamos, y claro, y quedamos con menos 400, ¿cachai? Quedamos en el 2013, una cosa así. Exactamente, ¿te fijas? Sí, Entonces, sí. entonces, si Chile pierde superficie de captura, nos vamos así con las emisiones para arriba, no podemos llegar a ser carbono neutrales. Por lo Claro, tanto, dependemos críticamente de las masas vegetacionales. Y eso no es solamente conservar el bosque en el sur, eso significa bosque esclerófilo en la zona central, implica todas claro. las quebradas de la región de Coquimbo, implica proteger todo lo que los cultivadores de paltas y olivos están arrancando en todos los cerros, o sea, necesita las áreas verdes urbanas, o sea, tenemos que plantar este país si queremos realmente ser carbono neutrales, si no, no te da, Claro. Si no le no te da, da, ya. ¿no? Mira, quería también, en el cambio climático hay dos ejes. Hay un eje que es mitigación, como tú mismo señalaste, y el otro tema es adaptación, ¿cierto? Es cuando ya asumimos que el cambio climático viene y Chile está dentro de los países más vulnerables del mundo por diferentes razones. Por las predicciones de disminución de precipitaciones, el aumento de la isotermia en la cordillera. Entonces, yo estoy súper de acuerdo con que hay que hacer un esfuerzo muy grande por el tema de llegar a esta carbono neutralidad, pero ¿te parece a ti o estás de acuerdo que hace falta, siendo que nosotros somos un país muy vulnerable a los impactos del cambio climático, hace falta un esfuerzo de adaptación por ejemplo, en revisar que todas nuestras normativas sean flexibles para que nosotros podamos adaptarnos, que esto mismo que conversábamos de los organismos de cuenca pueda generar que la legislación sea un poco más rápida, que el cambio climático no nos gane en velocidad, que no lleguemos tarde? No, ya llegamos tarde, viejo. O sea, hoy día estamos en un grado más. Ya llegamos Y la tarde. convención tuvo un fracaso político. La convención ya renunció a revertir el cambio climático y lo que se aceptó en París es 1,5 grados más y que no suba más de 2. Eso no es el objetivo de la convención del año 1992. La convención se firmó para revertir el cambio climático. Y hoy día les tiramos el ancho, lo flexibilizamos, lo relajamos y hoy día es que no supere más de 2 grados y en lo posible 1,5. Y ya estamos en 1 más. Ya. Entonces, el cambio ¿Sí? climático ya llegó y probablemente los compromisos hasta el día de hoy, los compromisos con el Acuerdo de París no dan para 2 grados, dan para 3,7. Y eso la Sí. comunidad científica internacional ya dijo. Los compromisos no son suficientes, lo que ustedes comprometieron países, y eso estaba Obama y Estados Unidos había hecho compromisos. Después Trump se salió, incluyendo Estados Unidos, que es el segundo emisor más grande después de China. Ya estábamos en 3,7 grados más. Entonces, estamos mal. O sea, estamos mal. Sí. Y por lo tanto, ya somos vulnerables. Y Chile lo que tiene que hacer, y las 3 áreas que todo el mundo nos ha señalado, tenemos todos los problemas de aluviones, etcétera, etcétera, pero el principal problema en Chile es la inseguridad hídrica. Y para eso tú tenés que, y cuando viene inseguridad hídrica, viene dificultades en agua potable para el sector industrial, para la agricultura, y por lo tanto viene inseguridad alimentaria, pérdida de empleos en el sector agrícola,
viene encarecimiento de los alimentos, porque si tú vas a necesitar bombear agua, tienes que pagar esa electricidad y eso se la cargas al alimento, por lo tanto, un aumento de los alimentos y una mayor presión social del aumento del costo de los alimentos. Y tienes problemas de salud, porque tienes menos agua, tienes islas de calor, tienes enfermedades como el dengue o la malaria, que con mayor calor, etcétera, pueden bajar. Ya nosotros tuvimos en épocas de calor, tuvimos dengue en Arica, en Iquique, etcétera. O sea, Ya. tú en el rango del agua, tú tienes que ver qué es lo que pasa. El rango del agua es cultivos, agricultura, salud. Claramente, la línea es evidente, por lo tanto, esa es la prioridad para la política pública y debiéramos ya tener una salud preventiva, debiéramos tener una política agrícola con adaptación de cultivos, con pequeños microestanques, con riegos por goteo, con recarga de acuíferos, protección de las economías campesinas. O sea, esa política ya la debiéramos tener. Estamos atrasados. Pero Atravesadísimo, el sí. tema del agua es el tema clave y lo otro que tenéis que poner, digamos, ojo, es en los impactos en el territorio. Y ahí también están asociados al agua. Los aluviones por las lluvias calientes y aluviones que se llevan ciudades completas, no solamente la gente que está en la quebrada y que era un lugar de remoción en masa, sino Sí. que el agua, las lluvias calientes son un tremendo elemento que van a afectar. Además, ¿te acuerdas las lluvias calientes que tuvieron a Santiago varios días sin agua porque la turbidez no la Exactamente. podía Aguas Andinas procesar? Bueno, las lluvias calientes son problemas de abastecimiento de agua, son aluviones, el caso del aumento del nivel del mar son problemas de marejada, pérdida de costa, destrucción de infraestructura pública de puerto, que no se les ocurra seguir haciendo escuelas y hospitales a la orilla del mar. O sea, hay todo un tema que tiene Sí. que ver con agua y territorio, que son las prioridades, y la alimentación, y que el país ya debiera tener una política vinculada a vulnerabilidad hídrica. Si no, lo vamos a pasar mal. El No, o sea, agua muy mal, es sí. la columna vertebral de la adaptación al cambio climático. Bueno, como a señalarte como un complemento que se hizo un estudio en algún momento por la cuenca del Mapocho sobre el tema del cambio climático, bajo un evento de alta isoterma, generaría un caudal 4 veces mayor de un caudal típico de 100, 50 años, que dejaría las COA en Santiago. Son modelaciones que están hechas y, y también en el tema de infraestructura, por ejemplo, no estamos muy atrasados, como tú dices. Tenemos la ciudad en riesgo, los aluviones no sabemos cuándo van a venir, pero van a venir porque son como los terremotos, cada cierto tiempo vienen. Y ahora van a No, venir pero además más, con cualquier lluvia caliente van a venir, con una, claro, con y una ahora, lluvia caliente van a venir, y no con una lluvia caliente en noviembre o en enero como hemos tenido, sino que una lluvia caliente en el invierno. ¿Por qué? Porque el aumento de temperatura, chiquillo, no es que el aumento de temperatura en vez del verano, en vez de 30, vamos a tener 34. No, es que en el invierno en vez de 18 vamos a tener claro, 23 o 22, ¿cachai? Y una lluvia con 22 o 24 grados es otra cosa. ¿Por qué? claro, Porque el agua cae primero por el aumento del isoterma cero, el agua cae más cantidad en líquido, menos en nieve, y eso genera una lluvia que se llama lluvia caliente, donde el agua se la lleva toda, llega en 24 horas al mar, no la podía embalsar en una cuestión y claro. deja la embarrada por el camino, ¿cachai? Llueve sobre lugares donde habitualmente no había llovido y arrastra material Y si y está deforestado se lleva toda la tierra se va a vegetal. toda la tierra. Entonces, Exacto. claro. Mira, la Pero aquí no hay última, priorización ninguna, acá no hay claro, priorización ninguna, y yo no estoy viendo ni políticas hídricas, ni políticas agrícolas, ni políticas vinculadas al tema de salud, que van a hacernos a nosotros resilientes frente al cambio climático. Por lo tanto, lo que está ocurriendo cuando la autoridad no diseña políticas públicas para proteger a su población, es que tú estás poniendo tu población en riesgo. Y eso ética y políticamente no corresponde. La autoridad tiene el deber de proteger a la población de los impactos y de las amenazas, y Chile no lo está haciendo. exactamente. Mira, la última pregunta que te quería hacer es respecto, por ejemplo,
Yo estuve revisando algunos comentarios de una entrevista que le hicieron a José Gabriel Palma, que es un economista, un académico de la Universidad de Cambridge, chileno, que se refería al TPP-11. Él decía que el TPP-11 congela a los países donde están en el momento que lo firman en su modelo de producción. Por ejemplo, si nosotros lo firmáramos como país y queremos posteriormente realizar políticas industriales que hoy día son escasas, o queremos hacer políticas de medio ambiente, o por ejemplo queremos cambiar nuestra gobernanza del agua, dice que, y también citando a Hassan Makran, que también señaló que estas multinacionales que serían las que elaboraron este TPP-11, tú después me corregirás, van a sentirse afectadas en sus expectativas razonables de rentabilidad y van a poder pedirle compensaciones a los estados, como en este caso Chile. ¿Qué opinas tú respecto al TPP-11 que está ahora en el tapete, que se puede firmar y que si se firma va a entrar como en este marco de la hoja en blanco que estábamos hablando en comienzo? ¿Qué, tú estás a favor de esto? ¿Estás en contra? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que debería hacerse como Estado, como país? O sea, nosotros somos absolutamente contrarios a la firma del TTP-11 porque es ampliar la vulnerabilidad económica, ambiental y social del país. Nosotros ya tenemos en el acuerdo con Estados Unidos y en el acuerdo con Canadá y parte en el acuerdo con la Unión Europea, nosotros tenemos el derecho del inversionista. Y eso significa que cualquier inversionista, cualquier transnacional tiene trato nacional. Y por lo tanto, y tiene trato nacional y están todas estas regulaciones de protección de la inversión, en lo cual, como tú señalas, si la autoridad tiene que establecer un cambio en la regulación del agua para abastecer el agua potable a la población, la empresa puede decir que obviamente su rentabilidad futura está afectada y por lo tanto demandar al gobierno de Chile en el CIADI. Y eso le ha pasado a Ecuador, le ha pasado a Argentina, le ha pasado a varios países que han sido llevados por empresas transnacionales al CIADI y bueno, han perdido. Claro. Y han tenido que pagar compensación de estas lucas que proyectaba ganar la empresa. Eso está en los acuerdos que ya firmamos. El problema es que abrirlo a un conjunto mayor de países y con condiciones de mayor profundización del modelo neoliberal en el TPP-11 es agravar la enfermedad. Porque hoy día nosotros ya tenemos tratados de terror con China, un tratado de terror con Corea, de terror con Estados Unidos, o sea, hoy día ya tenemos el Comité de Inversión Extranjera con todas sus normas y todo lo demás, y que sacan los dientes y todos los gobiernos tiemblan. El TPP-11 profundiza esa vulnerabilidad de Chile y esa pérdida de soberanía de decidir sobre qué hacer con sus recursos naturales, como por ejemplo, establecer un royalty, no solamente al agua, sino un royalty a los recursos mineros, que hoy día son 70% explotadas por empresas transnacionales que se llevan todas las lucas, y nosotros nos quedamos con los tranques relaves. Claro, y si el día de mañana queremos fundir cobre en Chile, estas empresas también podrían acudir a que se le está afectando sus expectativas mínimas razonables de inversión y pedir la compensación a Chile, ¿no? Absolutamente. Y yo es también, un obstáculo para mejorar la regulación, claro. Y la regulación ambiental, la regulación sobre derechos de los trabajadores, la regulación sobre derechos sociales, la regulación sobre ordenamiento territorial, la regulación sobre áreas protegidas. Ellos se pueden meter incluso en áreas protegidas. O sea, por lo que tú me cuentas, es súper grave, es una camisa de fuerza. Y es que no es solamente el TPP-11, el TPP-11 agrava la situación actual. Ya. Pero hoy día con la legislación, Chile es uno de los países que ha firmado más tratados de libre comercio, que no es solo libremente comercio, son tratados de libre comercio y libre inversión. Por lo tanto, en términos concretos, Chile es un territorio abierto legalmente a la economía global. Y ahí, el que tiene más lucas se pone y gana. Y ahora probablemente se van a comprar todos los chinos. Como se están comprando la CGE y todo lo demás. O sea, acá el que tiene lucas la pone sobre la mesa y se lleva todo. Por ejemplo, respecto al acuerdo Escazú, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, es que el acuerdo de Escazú restablece los derechos, una especie de acuerdo, es una especie de tratado de derechos ambientales que vienen a complementar los tratados de derechos humanos. Y entonces obviamente son más condiciones para la inversión. Claro, El acuerdo de Escazú tiene derecho a la información, derecho a la participación sobre las decisiones ambientales y derecho a la justicia ambiental, que incluye la posibilidad de información, de apoyo para llevar a las empresas a tribunales y los derechos a ser compensados en el caso de daño. exacto. Entonces, obviamente, es un tema de responsabilidad empresarial normal vinculado a los derechos de las personas que a los tipos no les interesa. Y por eso el Estado de Chile ha señalado que no, que puede ser problemático para la soberanía, que los bolivianos no sé quién. No, el problema es que las empresas no quieren ninguna condición. Sí. Mira, para finalizar, la última reflexión, como tú bien comentaste, el pasado 12 de noviembre, eh, hay un grupo estatal chino, que es del Partido Comunista Chino, State Grid, que cerró la compra del 96% de la empresa CGE. Es una cifra cercana a 3.000 millones de dólares, de 3.000 millones de dólares, claro. Y con esto pasó a ser parte se suma a Chilquinta y casi a controlar el 50% de suministro de energía en Chile. ¿Cómo ves tú la llegada de China como inversionistas de capital en Chile, ahora entrando a servicios básicos como la electricidad? Mañana puede ser sanitarias, no sé, puede ser. ¿Y cómo también tú lo ves en la panorámica internacional, la llegada de Biden a, a Estados Unidos? Miren, en el caso de los chinos yo lo encuentro muy preocupante. Lo que ellos han hecho en el sudeste asiático es de terror. O sea, son la aspiradora que succiona los recursos naturales de todos sus vecinos y ellos le agregan el valor en China. Y por lo tanto la palma, la tierra, los bosques, o sea, es el terror. Es una máquina aspiradora que succiona los recursos naturales. En el caso de América Latina es brutal en cuanto a la soja, en cuanto a la harina de pescado, de Perú principalmente, la soja de Brasil, los cueros en Argentina, o sea, es de terror. Es la aspiradora de recursos naturales y es la fábrica de la globalización. Por lo tanto, ellos sacan extractivistas de todo el mundo, tienen la crema en el sudeste asiático, y hoy día obviamente vienen a países en América Latina y como Chile, que tenemos un tratado comercial con ellos, y acá los chilenos con tal de seguir vendiendo las guindas del amor y la cereza y las no sé qué, como es un mercado de tantos consumidores, bueno, se les tiran de alfombra a los pies y les van a vender hasta la abuelita, No, ¿cachai? la frambuesa las conocidas frambuesas Exacto, de entonces consumidor. es súper complejo porque no hay balance regulatorio, Sí. no hay balance regulatorio para pararlo Y nosotros hoy día. como un país chico comparado con una potencia como China que viene cada vez más, Nada, podemos hacer algo, ¿no? una colonia en los tiempos modernos, en los tiempos de la Claro. globalización, es una nueva colonización, es clarísimo. Y en cuanto al segundo elemento, Biden, yo creo que gracias a Dios, obviamente no es la maravilla de la maravilla, pero Ujú. dentro de lo que hay, por lo menos Biden es una persona demócrata, es una persona dialogante, no es un enfermo Sí. mental, autoritario como el otro, y particularmente en este momento que se requiere una gobernanza al interior de Estados Unidos vinculado al tema racial, al tema de los derechos de las personas, de los derechos a vivienda, etcétera, a salud, etcétera, y al mismo tiempo para el panorama internacional en el sentido de que Estados Unidos, el segundo gran emisor de gases de efecto invernadero después de China, pueda volver al Acuerdo de París y tenga compromisos concretos de reducir es clave. O sea, Biden es un respiro para la humanidad, porque con ese otro loco suelto, la verdad es que íbamos Mm, ninguna posibilidad de lograr revertir el cambio climático. ya, Y segundo, que sí, se iba a continuar con problemas de tipo social y racial que iban a generar mayor caos aún del que existe en Estados Unidos. Y llegar a, no exactamente. sé, a disparar en las calles o a estar en una especie de un estado militar, una cuestión o policial rarísimo. Entonces Biden yo Claro. creo que es un respiro para toda la humanidad, particularmente por la política climática, y al mismo tiempo porque obviamente
corresponde a una práctica de democracia y no de dictadura, como en el caso de Trump, que además era una persona que ni siquiera tenía una calidad mínima de estadista, o sea, es un payaso. Literalmente, ya. Bueno, yo creo que vamos cerrando. Te agradezco mucho, Sara. Ha sido un poco interrumpida la conversación, pero yo creo que ha sido interesante para la gente que, que la vea, que la escuche y que se informe también de estos temas que son tan relevantes para el país y para el futuro de nosotros. Así que te agradezco mucho, Sara. Muchas gracias, Espero Cristian. Espero que podamos contar contigo más adelante en una nueva conversación, a lo mejor. Gracias por el nuevo espacio. Muchas gracias. Ya fue. Un abrazo. Muy bien. Chao. Gracias. Que estés bien. Chao.